Bueno, hay un ejemplo que se me ocurrió sobre cómo podríamos relacionar cuáles son los efectos adversos sobre una vacuna en relación ahora que estamos viviendo toda la parte de la pandemia con el tema del COVID y en relación justamente a esos efectos adversos que se van presentando en una cierta cantidad X de la población, obtener a través de un reporte en estadística cuál es el efecto por ahí que más se presenta justamente en esa población de vacunados, en este caso con la vacuna experimental o bueno, cualquier tipo de vacuna que se haya presentado. Si es un simple ejemplo meramente representativo sobre lo que nosotros queremos trabajar, que es la parte estadística básica, en relación a eso trabajar con conteos, por ejemplo, el síntoma tal se presenta n cantidad de veces más que otro síntoma tal, y en relación también a eso, saber cuál es el máximo de esos síntomas que se fueron presentando y bueno, así poder también exportarlo a través de una gráfica y que sea mucho más representativo, mucho más visual. Se puede representar a través de una gráfica de barras, una gráfica de tortas, exactamente de lo que uno quiera, siempre y cuando lo sepa cómo implementar. Y para eso vamos a implementar justamente Matplotlib al finalizar lo que es el ejemplo. Entonces el ejemplo que yo pensé, te lo voy a escribir acá para que quede primeramente de forma documentada y segundo para que sea mucho más fácil el entendimiento. Por ejemplo, una empresa privada, fabricante, entonces ese sería el ejemplo que a mí se me ocurrió, ¿sí? No voy a escribir todo en el video porque si no me va a tardar como 2 minutos. Yo cuando escribo algo, paro el video y continuamos cuando tenga todo esto escrito. Entonces, esta sería, por ejemplo, podríamos generar una población con un rango de 0 a 100, por ejemplo, de 0 a 200, 0 a 1000, 0 a 10.000, la población que uno quiera, ¿sí? En relación a qué va a trabajar. En este caso vamos a generar una población vacunada, ¿sí? Una cierta cantidad de personas que se han vacunado justamente con ese tipo de vacuna experimental, entre comillas, te podría decir. Entonces vamos a declarar una variable, población vacunada, yo le voy a llamar así, vos llamarlo como quieras, y vamos a crear un rango, ¿sí? Range con parámetros que va a comenzar desde 0 hasta el valor 10.000. ¿Por qué 10.000? Bueno, porque serían 10.000 personas que van a estar vacunadas. Esto lo imprimimos, no pasa nada porque simplemente estamos creando un rango. ¿Pero qué vamos a hacer con ese rango? Bueno, vamos a crear un for para que nos itere sobre ese mismo for el rango que se va a ir incrementando, ¿sí? Sobre la iteración de esa variable. Entonces voy a llamar una variable valor, por ejemplo, en población vacunada, 2 puntos, y mismo dentro vamos a imprimir justamente lo que nosotros queremos que se nos muestre por cada iteración. Por ejemplo, ciudadano, número tal, en este caso sería número, va a comenzar desde 0. Valor va a ser la variable que se va a imprimir y si nosotros le damos enter, se nos va a iterar justamente 10.000 veces. Shift enter y ahí ves, ciudadano número 0, bueno, podría comenzar en 1, porque 0 es un valor incontable, pero matemáticamente viable. Entonces, Shift Enter, fíjate que esto por ahí podría relacionarlo con una base de datos y anexar más información, o mismo colocar el nombre de la persona, o lo que fuese, simplemente a modo representativo, como lo dije varias veces. Ahí fíjate, el contador llega hasta 1991. Y entonces, en relación a esta población vacunada, podríamos generar, por ejemplo, una encuesta que se puede llevar a cabo mismo por estos ciudadanos que están vacunados, para que nos digan, por ejemplo, cuáles son los síntomas que se presentaron luego de haberse vacunados. Entonces, por ejemplo, vamos a importar un módulo de Python llamado random, justamente para este tipo de muestreo de forma aleatoria. Otra variable llamado síntomas, y en este caso va a contener diferentes síntomas. Por ejemplo, leve dolor de cabeza, leve dolor de cabeza. El otro síntoma podría ser, por ejemplo, dolor de estómago. El otro síntoma podría ser dolor muscular.